Bueno, buenos días. Bueno, pues bienvenidos a la segunda jornada de este Festival 2020, raro Festival 2020, pero que aquí estamos al pie del cañón gracias a amigos como Movistar Plus, que tiene a bien confiar en nosotros y presentarnos proyectos como este Miedo, con Jon Sistiaga a la cabeza, que ahora os van a contar, que tiene pintaza y que además viene firmado por La Caña Brothers. Para contarlo tenemos a Jorge Ortiz de Landazuri, que es gerente de contenidos de Cero, al propio Jon Sistiaga y a Juanjo López de La Caña Brothers. Bienvenidos. Es que ricasco, muchas gracias por acompañarnos y todo vuestro. Un aplauso para ellos, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias, Joseba, y gracias al festival por traernos un año más. Siempre estamos muy felices de venir a Vitoria, al festival, y este año especialmente, y me gustaría pues agradecer al festival la valentía de estar en un año tan complicado, porque este es un lugar de encuentro para industria, para prensa, para todos, que es importante mantener. Traemos este año, empezamos la temporada ya, empezamos el día 13 de septiembre, donde partiremos con El cielo puede esperar, y luego empezarán todos nuestros estrenos estructurales semana a semana. Empezarán los diarios con Leitmotiv y con La Resistencia, empezará Cera, Pulir Cero, Cero en Historia, Ilustres, Locomundo, y los jueves tenemos una cita muy especial para la no ficción y para el factual. Y comenzamos con Miedo. Comenzamos con Jon Sistiaga. Desde el último estreno que tuvimos con Jon, que fue ETA, el final del silencio, la verdad es que, además de la alegría que nos ha dado este programa, que es uno de los programas más vistos de nuestra historia, sabíamos que teníamos un reto para continuar, y por eso abrimos varias vías de trabajo. Jon siempre tiene muchos proyectos en mente, y este era uno de ellos. La verdad es que teníamos otro proyecto en el que estábamos trabajando. El confinamiento hizo que hubiera que ralentizar un poco, y allí fue cuando Jon volvió con la idea de que quizás era un buen momento, en este momento en que la sociedad está atenazada por el miedo, de volver a reflexionar sobre ello, porque adquiría una dimensión mucho más interesante de la que anteriormente estábamos viendo. Es verdad que pensamos que era mejor esperar un poquito para tomar distancia y no hacerlo durante el confinamiento, y eso ha hecho que directamente pues, estemos muy pegados al estreno. Por eso lo que traemos aquí en realidad no es una edición finalizada. El programa todavía está terminándose. Traemos una selección, un resumen de entrevistas, donde falta todavía que veáis la sensación que recorre los dos episodios, que son Oscuridad y Luz. Y Jon nos puede contar un poquito más antes de verlo, y luego continuamos. Jon. Vale. Buenos días. Bueno, es verdad, traemos 20 minutos porque, bueno, esta decisión de venir al festival y estar por aquí, que tanto nos gusta venir, pues eso ha hecho que no podamos traer el capítulo entero, porque es que estamos a toda leche editando, sonorizando, montando, y los protocolos de COVID también hacen que en las salas de edición, montaje, sonorización también se extiendan los tiempos, etcétera. Bueno, desde el año pasado, desde que estrenamos la serie sobre ETA, pues había un montón de propuestas en el aire para hacer, y como nos ha pasado a todos, pues llegó el COVID y todo se fue a la mierda. Todas las producciones, las ideas, los viajes, las entrevistas, los presupuestos, pues hubo que cambiar todo, ¿no? No se podía viajar, no se podía salir fuera de España, salir fuera de casa. Así que hubo que quedarse confinado, y entonces yo personalmente empecé a notar una serie de sensaciones
supongo que por mi especial personalidad pues me afectaban más. Y entonces empecé a elaborar la idea que hemos consensuado en Miedo, Oscuridad y Luz. Se supone que soy un periodista que no tiene miedo, que sale en todos los sitios, que se mete en muchos charcos, aunque siempre digo que el miedo es lo que me ha hecho seguir vivo y salir vivo de todos estos sitios. También tuve la sensación de que 50 días metido en casa me hizo ver que teníamos como sociedad la piel muy fina, teníamos una escasa tolerancia a la incertidumbre. Y empecé a recordar situaciones en las que a mí me había tocado también estar durante 50 días sometido a un confinamiento en Afganistán, sin nada que comer, con piojos, diarreas y talibanes por todos los lados. Y sin embargo, nosotros como sociedad, teniendo wifi, Movistar, papel higiénico desde la segunda semana y posibilidad de hacer Zooms todos los días con todas nuestras familias, seguíamos diciendo que esto era un desastre y que nos íbamos a la mierda, ¿no? Que esto era un desastre existencial. ¿Qué es lo que nos unía a todos? ¿Qué es lo que unía no sé, al tipo más rico, al Warren Buffett o al Amancio Ortega y al homeless neoyorquino o madrileño? El miedo. El miedo es lo único que nos ha hecho iguales a todos, lo que nos ha igualado a todos como sociedad. Da igual a qué estrato social pertenezcas. El miedo que en muchos casos paraliza, pero que también en muchos casos funciona como un acicate y nos lleva también a actuar. El miedo nos hizo meternos en casa a todos, con lo cual el impacto de la pandemia se redujo enormemente con respecto a lo que podía haber sido. Y el miedo también hizo sacar lo peor de mucha gente, los policías de balcón, la polarización política, los trolls en las redes, pero también hizo sacar lo bueno, el hecho de que mucha gente se la jugara todos los días, desde el sector sanitario a los riders que te podían llevar a casa comida o cualquier cosa que pidieras a través de Amazon, ¿no? Hizo que mucha buena gente sacara lo mejor de sí mismo. Por eso le hemos llamado a estos dos capítulos Oscuridad y Luz. Son las dos versiones que creemos que tiene el miedo en este año en el que todos nos sentimos vulnerables, todos y cada uno de nosotros. Y por acabar, cuando le planteo a Jorge y a La Caña la posibilidad de hacer algo sobre el COVID y que se llamara Miedo y que le hiciera yo, les dije que tenían que el capítulo, aunque fuera un recorrido que yo hiciera con determinadas personas a las que les vamos preguntando desde dentro, desde la reflexión y desde el miedo, y da igual que sea un virólogo o que sea un médico o que sea un poeta, hay algo que también nos había igualado a todos. Si a mí me preguntáis sobre ETA, soy un experto. Si me preguntáis sobre conflictos, soy un especialista. Si me preguntáis sobre el COVID, soy un especialista. Pero es que todos y cada uno de los que estamos aquí, incluidos todos y cada uno de nuestras familias o personas o amigos, todos somos especialistas, todos tenemos una experiencia cercana o más o menos cercana sobre el COVID. Es decir, miedo va de algo que nos ha pasado, que nos ha hecho diferentes como sociedad, que nos ha hecho vulnerables como sociedad ante esa cosa invisible que no percibimos, y que nos ha hecho especialistas en saber qué es lo que no tenemos que hacer para que no nos pase, ¿no? De eso va un poco Miedo. Eso es así. Juanjo. Yo creo que para apuntar una cosa más, yo creo que cuando nosotros tampoco paramos durante el confinamiento, estuvimos haciendo el programa de Iñaki Gabilondo, de Volver para ser otros, pero sí pensamos que había que reflexionar todo lo que nos había pasado a través de la forma de contar de Jon, sobre todo porque cuando nos vino con el concepto miedo había una cosa que a nosotros nos encantaba, que es que siempre ha estado aquí. O sea, el miedo es algo que va unido al ser humano desde el principio de los tiempos. O sea, y aparte seguirá estando aquí. Y como decía Jon, a veces es un motor de cambio y a veces es una herramienta de control, pero sobre todo es algo muy humano que nos une a todos. Y yo creo que eso es un poco lo que vais a ver, un poco aquí reflejado en este pequeño extracto. Es gente con historias que hacen pensar y sobre todo que se debaten entre esa luz y oscuridad que decía Jon, de gente que saca lo mejor de sí y gente que saca lo peor de sí. ¿Lo vemos entonces? Vamos Son a 20 minutillos, es un trocito y luego continuamos hablando. Un resumen, yo creo que es de oscuridad, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. Sobre todo Sí. del primer capítulo, ¿vale? Y luego
preguntamos o charlamos, ¿vale? ¿Sí? Venga. Gracias. Son solo 20 minutos, hay muchos más personajes, pero es que eso, alrededor del concepto de miedo se pueden hablar de muchas más cosas, ¿no? De muchos más comportamientos que hemos tenido como sociedad. Los 2 últimos testimonios abundaban sobre ese eterno debate ético, sobre si había que haber sacado más imágenes de muertos o no, de si se nos ha infantilizado como sociedad, si se nos ha hurtado la memoria visual de la pandemia, pero va mucho más allá. Es decir, como habéis visto, visualmente está muy bien retratado. O sea, el trabajo de la Caña Brothers aquí ha sido otra vez brutal porque entendieron lo que yo tenía en la cabeza. De alguna manera quería que todas las imágenes y todas las entrevistas reflejaran también la magnitud del vacío que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Quería que de alguna manera se sintiera la presencia de la ausencia o la presencia de los ausentes. Por eso hemos elegido lugares que se han convertido en míticos también durante la pandemia, como el Palacio de Hielo, que se convirtió en morgue, o el Palacio de Valdebebas de Justicia, que se convirtió también en morgue, o el IFEMA, que se convirtió en hospital, pero sacando los vacíos en su inmensa y gigantesca soledad. Y la verdad es que impresionaba entrar ahí 2 meses después y verlo vacío y ver cómo se resignifican también algunos espacios vacíos, ¿no? O sea, algunos espacios públicos, mejor dicho, ¿no? El Palacio de Hielo, un lugar en el que además yo vivo justo al lado, es un lugar de ocio, de hedonismo, y que se convirtió durante mucho tiempo en un lugar trágico. Yo particularmente utilizaba el open core que hay justo debajo de la pista de hielo y me di cuenta cómo de las primeras colas de los primeros días de pandemia a saber que había un montón de cadáveres encima, aquello se vació. Solo estaban prácticamente los empleados y dos clientes que solíamos ir allí, porque la gente le daba yuyu ir allí, ¿no? Ahora los dueños y gestores de ese Palacio de Hielo piensan que volverá a ser lo que era antes, cuando todo el mundo pueda volver a salir y volverá la gente a correr por esas pistas, ¿no? Y yo creo que también pasa lo mismo con el IFEMA. El IFEMA, los 3 pabellones que están utilizados están completamente vacíos, pero porque no hay turismo, no hay ferias, no hay nada que hacer en el IFEMA. Pero me recordaba uno de los empleados, decía, ¿tú te acuerdas que aquí vinieron los 200 cadáveres del 11M? Y cuántas veces hemos ido luego al IFEMA, a Fitur o a lo que fuera, ¿no? O a exposiciones o a conciertos y no nos acordábamos. Es decir, esa resignificación de los espacios públicos me interesaba muchísimo. El hecho de que hablaran a tumba abierta muchos médicos que han sido infectados, ¿no? Como el jefe de infectología del Ramón y Cajal, que estuvo a punto de palmarla. O sea, un tipo que se quedó en la UCI 20 y tantos días y que vio la muerte y que te la cuenta de esa manera, ¿no? Es así de poco sexy. Me voy de casa, le digo a mi mujer que estoy un poco mal, que me voy a urgencias a que me vean mis compañeros y ya no vuelvo en 2 meses y puede que no vuelva nunca y encima ni me despido, ni mi mujer puede entrar, ni se puede asomar, ni nadie me puede tocar, ¿no? O sea, no es solamente miedo una recolección otra vez de testimonios que ya hemos ido escuchando a lo largo de todos estos meses, sino va mucho más allá, va a cómo nos hemos comportado y cómo somos como sociedad y qué lecciones vamos a sacar de esto y del miedo, ¿no? En el segundo capítulo, en el titulado Luz, es un poco más luminoso y sacamos también esas partes buenas que ha tenido el miedo y que ha tenido la pandemia. Y hacemos un repaso, como decía Juanjo, de lo que ha significado el miedo o la utilización del miedo a lo largo de la historia, ¿no? Hablará gente como Arzuaga, por ejemplo, o una teóloga magnífica, en el que nos habla de esos diferentes miedos que ha habido, ¿no? Los miedos existenciales, atávicos, que han sido siempre utilizados como elemento de control en muchas sociedades o como elemento también de salir adelante y de impulso. En este momento nadie de nosotros podría saber si al final el miedo que sigue estando en el ambiente y se sigue utilizando políticamente va a ser un elemento de control o está siendo un elemento de control en muchas sociedades o va a hacernos cambiar o va a hacernos evolucionar, ¿no? Bueno,
Pues esto es un poco un resumen rápido. Como veis, la grafía también refleja un poco lo que hemos visto, esos espacios abiertos, gigantescos, de soledad, de angustia, pero también de mirada para adelante, ¿no? De blancos y negros, de oscuridad y luz en el que estamos inmersos. Lo único que yo creo que no habíamos previsto es que esto se va a emitir, todavía no sabemos si estamos ya en una segunda oleada, viene o ha empezado o qué, ¿no? A ver si se puede emitir antes de que llegue esa segunda oleada y sacamos algunas conclusiones buenas de todo esto, con miedo. Desde luego. Yo quería decir dos cosas. Una, en lo que acaba de decir Jon, vuelvo a insistir que estrenamos el jueves 17, el primer episodio Oscuridad, y luego el jueves 24 tendremos el episodio de Luz. Y en eso que comentaba Jon ahora, insisto también en lo importante que es para este proyecto y en realidad para todos los proyectos que estamos trabajando en no ficción, el tiempo que elegimos en cuándo se ha de abordar un proyecto, que cambia mucho a lo largo de los meses, a lo largo de los años. Pasaba en ETA, el tiempo en el que se escogió para hacer ese proyecto era el adecuado, entendimos, era un momento donde había cosas que se podían contar. Y ahora con este pasa un poco lo mismo. Creíamos que era importante estar en ese momento intermedio para contar con esa perspectiva lo que había pasado, pero todavía sin adentrarnos en un futuro que no sabemos todavía cómo es. Es el momento exacto para contar el miedo que supone lo que se ha pasado y lo que está por venir. Eso yo creo que es importante. También la segunda parte que quería contar, que también envuelve todos nuestros proyectos de no ficción, es la apuesta por la mirada del creador. Y aquí es importante el tema, son importantes las historias que se cuentan, pero es muy importante la forma de mirar que tiene Jon, y eso es por lo que apostamos pues en Movistar siempre con Jon. También recuerdo otra vez, y no quiero sonar a excusa, pero es verdad que el resumen que hay no refleja exactamente pues, la narrativa del programa. Es verdad que son fragmentos de historias, pero esas historias se cuentan de una manera muy especial. Y eso pues no lo habéis podido ver, lo sentimos mucho, pronto lo podréis ver, pero toda la campaña que veis detrás y toda la forma de contar que tiene La Caña es importante para ello. Y sí, me gustaría si Juanjo contara un poco también cómo han abordado esas entrevistas y esa forma de contar que es tan importante para este proyecto. Sí, yo creo que, insistiendo un poco en lo que ha dicho Jon, Jon nos transmitió esa obsesión de los grandes espacios que han estado llenos y que ahora están vacíos. Y yo creo que nosotros hemos intentado esa especie como de viaje que ha hecho Jon por todo esto, por el miedo y por toda esta situación, acompañarle de esa manera. Las localizaciones que hemos buscado para las entrevistas son sitios pues muy emblemáticos, o son sitios que hemos visto muchas veces en otros momentos muy llenos de gente y ahora están vacíos. Yo creo que sí que hemos buscado contarlo cada cosa, pero contextualizando también al personaje, ¿sabes? No simplemente es una entrevista de Jon con un personaje, sino que conocemos un poco su historia, vemos cómo es su día a día, entre comillas, y luego vemos esa reflexión que le da todavía mucha más potencia. Me estoy acordando, por ejemplo, del padre de Vicente Esplugas. Le hemos visto dar misa vestido con su uniforme de cura, sí, con la casulla, con su casulla y todo, y luego pasarse la barra atrás, quitarse, y le veis con ese look que le habéis visto con sus pendientes de rockero. Su camiseta de Sociedad Alcohólica. Sí, totalmente. Y entonces, claro, le da todavía mucha más potencia a lo que luego está diciendo. Entonces yo creo que eso es un poco la forma de contar esto. Sí, hemos sacado los cortes, hagamos una especie de selección, pero cada entrevista, o sea, el lugar dice algo también, ¿no? El lugar donde está retratado, y es muy importante, o sea, la narrativa interna, o sea, la gramática visual que tiene el documental es que es muy, muy potente. Entrevistar
como paciente y como médico al jefe de enfermedades infecciosas de Ramón y Cajal, hostia, lo puedes hacer en cualquier lado, pero si lo haces en la habitación donde él estuvo y con la silla vacía, que es una referencia para él, hostia, esta puta silla estuvo 45 días vacía, nadie podía venir a visitarme, pues, hostias, ya tiene un significado para él, ¿no? Llevar al cura al lugar donde él iba, pues, a hacer los responsos. Hostias, el tío no había entrado todavía y lo mismo, le impresionó muchísimo, ¿no? Esos espacios vacíos a mí me han impresionado también mucho. Luego hay una cosa que no se ve aquí, que se intuye en ese arranque, y es que, joder, yo estaba como obsesionado y les dije, joder, un sitio vacío, que está ahora vacío y que nos han dejado entrar, era el Museo del Prado. Y en el Museo del Prado está contada la historia de la humanidad y está contada la historia de las diferentes pandemias, pestes, cóleras que han existido, ¿no? O sea, Ghirlandaio, Bruegel, Caravaggio, Goya, Bosco, todos lo han dibujado ya, a su forma, ¿no? A su forma. Caravaggio pues, lo hacían pues, desde el tenebrismo, Bosco desde un poco la ironía de poner un montón de esqueletos que asemejaban la peste llegando a las ciudades, y luego estaba Goya. Y se verá, hemos tenido acceso al Santa Santorum del Museo del Prado, donde están guardados los dibujos conocidos de Goya, los grabados, los famosos desastres de la guerra, que son carboncillos y que por tanto no se pueden exponer porque es como dejar un periódico en la cocina, ¿no? Lo dejas el lunes y el jueves ya está amarillo, pues pasa lo mismo. Entonces están refrigerados, guardados en una especie de caja fuerte y tal. Y yo quería tener acceso a ellos porque es que Goya ya lo contó todo. Goya es el primer fotoperiodista de guerra de la historia. Es el primer tipo que empieza a dibujar la guerra como realmente es, no la guerra épica de los generales y los soldados, etc. Dibuja civiles muertos, dibuja escorzos, dibuja cuerpos desvalidos, destrozados, dibuja caras de muerte y los dibuja con un trazo muy fino. Y entonces en su serie de grabados ya estaba todo ahí. Él dibuja un montón de cuerpos amontonados en las calles y dos personas mirando y lo titula grabado número 49, Enterrar y callar. Eso es lo que hemos hecho durante 3 meses durante la pandemia. Enterrar y callar, ¿no? Él dibujaba, le llaman los desastres de la guerra, pero joder, habría que renombrarlo. Unos son los de la guerra y luego son los desastres de la posguerra, donde él dibuja el hambre, la peste, la cólera que sacude a la población, sobre todo en Madrid, y que deja Madrid lleno de cadáveres que se echaban a las calles para que los recogieran los curas o los monjes, porque estaban apestados, porque nadie quería tocarlos, ¿no? Y él dibuja todo eso, esa gigantesca pandemia que sacudió Madrid sobre todo, pero también Zaragoza justo después de la guerra, ¿no? Los muertos de después. Bueno, todo eso forma parte de la narrativa visual del documental que no se percibe en este resumen rápido y que queríamos mostrar sobre todo eso, la gente potente que tenemos. En luz tenemos otra gente maravillosa, gente auxiliares de enfermería que deciden encerrarse con 2 niños que tienen COVID para que no tenga que haber turnos de enfermeras pasando cada 8 horas y que se pueda escapar el COVID fuera de ese hospital. Y ella se queda 15 días con su traje EPI que se tiene que poner cada noche cuando los niños tienen una pesadilla, tienen ganas de ir al baño, quítate el pijama, ponte el traje EPI, sal, acompáñales, cálmales, vuelve a dormirlos, vuelve dentro, quítate el EPI, dúchate, ponte el pijama, intenta dormir, y así durante 15 días y nadie se lo pidió. Lo hizo porque creía que era su deber. Personas que se han inoculado el virus en proyectos de vacunas, ¿no? Y que han decidido hacerlo. ¿Y por qué? Por miedo, ¿no? Por miedo. Tenemos un enfermero que nos cuenta por miedo porque no quería que me pasara lo que estaba viendo. Yo no quería acabar entubado y boca abajo como los que tengo en la UCI. Yo no quería ni yo, ni mi mujer, ni mis hijos, ni mi familia. Esto tiene que ir rápido. Me da igual. Yo me lo pongo y tal. Y tu mujer que decía, bueno, se lo tomó bien. Entonces le leí el contrato y cuando al final pone, bueno, puede que en el último caso haya una reacción con un shock anafiláctico que produzca la muerte.
tú estás loco. Me dejó de hablar durante 3 días, pero bueno, lo entendió, sigue conmigo, me sigue queriendo y yo estoy bien, ¿no? Esta gente maravillosa que hace cosas pues muy luminosas, ¿no? Y lo hace también desde el miedo, o sea, que el miedo es un factor que puede bloquear, pero que también puede sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Hay algún entrevistado que quisieras entrevistar y se negara? No. Se has escuchado, sí. ¿Algún político? ¿Algún político, por ejemplo? No, realmente tampoco, no necesitábamos políticos, no era era- el vector que queríamos reflejar, ¿no? No hemos tenido a nadie. Sí, tanto en este primer capítulo de Oscuridad como en el segundo de Luz abordamos un poco esa utilización del miedo, hacemos un poco entropía con los medios de comunicación, incluso yo mismo, ¿no? Abordamos, o sea, si en esta sala ahora que está llena de periodistas y de fotoperiodistas hago yo la pregunta y digo que levantéis la mano, ¿quién de vosotros necesitaba ver en una portada o en un arranque de informativo una ristra, un montón, una fila de cadáveres? Pues la mitad diréis que yo. Me parece que es informativo y era necesario y había que sacarlo. Y otros diréis que no teníais ninguna necesidad cuando las cifras oficiales hablaban de 1000 muertos el 19 de abril, reconocidos oficialmente. O sea, hay gente que no ha tenido la necesidad de verlo. O sea, se discute un poco sobre eso, sobre el papel de los medios de comunicación, sobre el tremendismo con el que se habló al principio desde los medios de comunicación y algunos medios de comunicación, y después se pasó, pues bueno, no sé, a un cierto amarillismo o una sobreexposición de la pandemia en los medios de comunicación que hacía que mucha gente estuviera en su casa, sobre todo la gente mayor, pensando que había una guerra mundial Z, ¿no? Y estaba lleno de zombies y mejor no salir, ¿no? Bueno, de todo eso se habla, o sea, de ese concepto de miedo por parte de los propios periodistas. Es decir, reflexionamos sobre el hecho de que cualquiera que saliera fuera o que estuviera en casa tenía el mismo miedo. Y cuando estás hablando del miedo y tú lo estás sufriendo como periodista, es decir, los periodistas todos teletrabajaban, excepto los que tenían que salir o teníais que salir ahí fuera. Pero tenías que volver a casa, dejar la ropa fuera, pegarte una ducha, procurar que tus niños no te tocaran antes de que te hubieras lavado bien. Y luego tienes que ponerte a escribir sobre lo que estás viendo. Es decir, el miedo está ahí fuera y es un miedo invisible. Se reflexiona sobre la semántica que se ha utilizado desde la política, pero también desde los medios de comunicación, una semántica con la que yo particularmente no estaba de acuerdo, una semántica bélica, ¿no? Se habla de la guerra contra el virus, del enemigo invisible, de los héroes, de las trincheras, de la primera línea, ¿no? Arzuaga, con muy buen criterio, propone otra semántica, una semántica basada más en los incendios forestales, ¿no? Dice, ahora que hay rebrotes, focos. ¿Cómo atajar? Hay que aislar ese foco. Manda a la UME, manda a los bomberos, manda no sé qué y tal, y que no se expanda, pero dejar de hablar de guerra, porque entonces necesitas un enemigo. Si hablas en tonos bélicos necesitas un enemigo y el enemigo era invisible. Por tanto, el enemigo derivaba muchas veces en chivos expiatorios, en instituciones, en personas, en esa chaladura en la que se convirtieron las redes sociales, ¿no? de demonización de la gente, ¿no? De todo esto charlamos. ¿Y ofrecéis alguna conclusión en el sentido de si el miedo se ha utilizado como arma de control? Bueno, yo creo que no estamos para dar conclusiones, ¿no? En todo caso, yo la daría, y sería mi opinión personal, pero en un programa de estos, antes, como decía Jorge, a ver, los programas de no ficción, o al menos lo que yo llevo haciendo en Movistar desde hace años, son programas de reflexión y son programas que tienen vocación de duración en el tiempo, o sea, no están pegados a la actualidad.
ya sé hacer actualidad, pero ya hace mucho que no hago, porque lo que se pretende es que veas Miedo el 17 y lo puedas ver dentro de un año también, y que no se quede viejuno, sino que sea una serie de reflexiones en el aire que dentro de un año o de dos, como lo que hemos hecho, no sé, con Tabú o con ETA, te ayuden a pensar, y además que te veas reflejado. Si yo siempre pienso que lo que estamos emitiendo hace que la pareja que esté sentada en el sofá se mire un poco, se dé con el codo y dice, tú eres un poco así, o tú a veces haces esto, ¿no? Porque todos somos contradictorios en nosotros mismos también, ¿no? Y no se trata de sacar conclusiones, al menos no es lo que yo hago, ni lo que se me pide tampoco, ni lo que ofrezco. La intención es apelar al espectador, removerle y que reflexione. Nosotros no vamos a sacar las conclusiones por cada uno de ellos, sino que cada uno tiene que sacar las suyas propias. Y por eso de lo que se trata es de poner delante del espectador historias que realmente lleven a eso, a remover y a hacer pensar. ¿Habéis tocado el tema del miedo en las parejas que han estado confinadas y que se llevaban mal, con violencia, etcétera, etcétera? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿has descubierto tú haciendo este reportaje algún miedo oculto que te ha removido? No a las dos. En el tema de las parejas no lo hemos tocado. Tampoco lo pusimos sobre la mesa en algún momento, pero consideramos que era decir que quizás esto aceleraba procesos, ¿no? que ya estaban probablemente larvados. O sea, que más que miedo, que una pareja se rompa es algo que probablemente iba a poder suceder. Sí. De la misma manera. Sí, bueno, a ver, han subido las cifras, no parecen exageradas, ¿no? pero tampoco estaban, cuando hemos rodado esto no teníamos tampoco las cifras, es decir, fue un lugar en el que no quisimos meternos porque además ya lo tenemos tratado en otros documentales, este tema de la violencia machista, etcétera, ¿no? Y yo personalmente no he sacado... yo no he tenido otros miedos, ¿no? Sí, mis conclusiones han sido más bien, joder, todo esto yo ya lo he pasado, pero en otros lugares. Yo he aprendido a estar, hostias, a vivir, en Bagdad, con una mascarilla todo el día puesto y mirando y con un pajarito que compramos y mirándolo cada minuto y medio, ¿no? Si el pajarito estaba picha arriba, había que ponerse rápidamente la mascarilla porque eso significaba que Saddam Hussein había tirado el gas sarín que luego no tenía. O sea, es decir, estaba acostumbrado a todo esto. Lo que no estaba acostumbrado es a verlo quizás en mi sociedad, ¿no? Si me apuras, creo que mi conclusión es que personal, y no se refleja aquí, es que me ha sorprendido mucho el comportamiento de mucha gente a mi alrededor, a la que veía coherente, sensata, racional, y a la tercera semana de confinamiento, hostias, había que cortar muchos fuegos en mis grupos de Instagram. Tranquilo, esto no es así. O compruébalo, o contrástalo, o tal, ¿no? Es decir, hay algo en el segundo capítulo sobre el tema de las fake news y el uso de la información y... las fake news, que podríamos llamar eso, las trolas, las bolas, las patrañas, ¿no? Me acuerdo que a los amigos en el grupo de WhatsApp decían, ¿esto es fake? No, esto es una patraña. O sea, tú eres un transmisor de patrañas. Como jode que te digan esto, pero claro, si yo te digo que esto es un poco fake, queda como, me la han colado. No, eres un mentiroso. Entonces tienes que cortar tú ahí, ¿no? Se habla un poco en el segundo capítulo de esto, de cómo el miedo ha incentivado la recepción de noticias con nuestro propio sesgo cognitivo de lo que queríamos escuchar, ¿no? Nos hemos vuelto más manipulables de alguna manera, ¿no? ¿Y la conspiranoia? Sí, se trata un poco en el segundo, un poco, bueno, eso, ese magma, ¿no? Que une gente que se cree teorías conspirativas y que une, pues bueno, el mundo de los antivacunas, etcétera, ¿no? Lo tratamos un poco también. Yo quería preguntarte más también de conclusión personal después de todo el proceso de hacer el documental
y habiendo tratado con tanta gente sobre el miedo, ¿cómo explicas tú también esta segunda oleada? ¿O cómo ves tú esto? O sea, Bueno, ya son preguntas ya para experto virólogo, ¿no? Pero pues no tengo ninguna explicación. No soy más experto que tú en ello, ¿no? ¿Pero crees que el miedo se nos pasa también rápido? Hay alguien que dice que hemos perdido el miedo al miedo en el capítulo. No sé si es eso o es que estaba por venir, ¿no? O no sé si es una cuestión de relajamiento, pero ya es una opinión absolutamente personal y soy tan científico como tú. ¿Alguna más? ¿Listo, chicos? Allí, al final. Sí, las imágenes que sacáis, que son un poco como apocalípticas de las ciudades vacías, que como que provocan miedo, y ahora parece como que, ¿sabes? Antes se tenía como miedo a los sitios vacíos, sin gente, y ahora como que el miedo está en los sitios llenos de gente, ¿sabes? Y entonces es un poco de como que pasamos vamos de miedo en miedo. ¿Tú crees eso, de que vamos de miedo en miedo cambiándolos? Y entonces sería un poco como de ya no oscuridad y luz, sino claro oscuro, porque una cosa que teníamos así todo vacío, sí. Ahora nos cuesta como relacionarnos en la gente y bien las visto. aglomeraciones. En el segundo capítulo, en el de luz, se habla, de alguna manera, hay uno que sabiendo quién le entrevistaba, decía, nos hemos convertido en tabús para nosotros mismos, para nuestras familias, ¿no? Hay un tipo que dice, un escritor ensayista, dice, yo llevo 5 meses sin ver a mi abuela de 90 años, es lo que más quiero hacer, pero hostia, tengo miedo de que yo me lo lleve y se la lleve a ella, ¿no? El infectólogo que ha salido, se hizo, o sea, yo llegué a él, fijaros las cosas, yo llegué a él por un artículo que publicó el 11 de marzo, 4 días antes del estado de alarma, y publicó un artículo en El País con una frase que se me quedó grabada. Decía, que tenemos que ser conscientes de que el beso en la mejilla a una amiga se puede convertir en el abrazo de la muerte para la madre de esa amiga. Y lo hizo el 11. El 13, él ya se empieza a sentir mal. Y el 17 entra en urgencias y se lo meten para la UCI. Ese mismo hombre, ese mismo tipo, ¿no? Es decir, nos hemos convertido eso en tabús para nuestros seres más queridos, porque no queremos acercarnos a muchos, y ahora... Antes tenías como miedo de los malos, el que tenía cara de malo, o el ladrón, o que te vayan a robar, o que te vayan a... no sé. Ahora tienes miedo hasta de los buenos. Ahora tienes miedo de, no sé, hace mucho que no veía a Mariola, pero no sé si abrazarla o no abrazarla o cómo hacerlo, porque tenemos miedo de nosotros mismos, tenemos pánico de nosotros mismos, tenemos que superar todo esto, ¿no? Hablabas antes de conspiranoia, etcétera. Antes de emitirse ya se están produciendo algunas reacciones. Por ejemplo, a la anestesióloga que sale es una tipa que tiene un perfil muy activo en Internet, en Twitter, ¿no? Una tipa de Gandía que mete mucha caña y tal. O sea, los mensajes que le están empezando a llegar son de denuncia. De hecho, ha denunciado y ha sido detenido un tipo en Valencia, un tipo que tiraba bilis contra todo el mundo, pero acusaciones de eres una hija de puta, eres miembro no sé qué, ¿quién te paga Bill Gates, te pagan las farmacéuticas, te voy a violar, te voy a no sé qué, la tía me lo mandó, ¿yo qué hago? Joder, vete a la Guardia Civil. Y la han detenido a esto, que salga después del 17, esto que estoy contando, pero es decir que se está moviendo mucho alrededor, o sea, el miedo está produciendo gigantescas reacciones en cadena en muchísima gente y no todas son buenas, ¿no? Y por acabar sobre lo de los claroscuros, hay una cosa en Luz que a mí me gusta mucho y es una entrevista a 3, una conversación muy curiosa con 3 pacientes psiquiátricos en una fundación en Madrid. Gente, es un lugar de esto semiabierto, etcétera. Puedes estar encerrado si necesitas tratamiento o puedes entrar y salir. Y son 3 personas con patologías como psicosis y
y paranoias, etcétera. Hostia, ¿cómo ven el mundo ellos? Porque nos ven ahora como ellos se ven a sí mismos toda la vida. Ellos nos contemplan y dicen, sí, ahora sentís eso, ¿no? Lo de meteros en el metro o salir fuera y que no haya nadie, o tener miedo a algo, o tener una paranoia de que te van a contagiar porque se ha puesto una persona al lado, ha pasado un tío corriendo sin mascarilla. Gente que con sus paranoias encima tienen que dar ahora como consejos a sus amigos. Me dice, yo, el loco, les tengo que decir, tíos, que estoy encerrado en casa. No, tranquilo, controla tu ansiedad, respira. Mira, date una vuelta por la casa, mira por la ventana, concentra tu punto. Yo, el loco, a mis amigos, cómo gestionar esto en lo que yo vivo desde hace años, en esa cárcel mental en la que yo vivo desde hace años, ¿no? Y son unas cosas que no sé quién ha preguntado antes, pero de las que más me han gustado de este capítulo, ¿no? Yo retomo una cosa que decías que es muy interesante y que antes han hablado tanto John como Juanjo, que tiene que ver con la percepción de los lugares en los que vivimos, sí. Ya sean ciudades, sean localidades pequeñas, sea donde sea, que es verdad que es importante en esta historia porque nuestra mirada sobre ellos va cambiando y el verlos absolutamente vacíos en un momento significaba para nosotros una angustia apocalíptica, como decías tú, y es verdad que el ver algunos lugares que se empiezan a llenar te genera otro tipo de miedo, otro tipo de angustia. Entonces sí que es importante en la historia el cómo estos lugares forman parte de ese miedo, de esa angustia o de esa sensación que se intenta impregnar a los episodios. ¿Listo, chicos? Oye, pues muchas gracias. Gracias. Ay.